Tony Karam, el presidente y fundador de la Casa Tíbet en México, está aquí para darnos unas clases del arte de la empatía, de ser empáticos con los demás. ¿Cómo estás, Tony? Bien, ¿y tú, Marta? ¿Estás guardado en tu casa? Así estoy, aquí recluido en casa desde hace una semana. Bueno, pues ahora sí que a dar clases de empatía, my friend. Así es, en este momento complejo, no solo para nosotros, sino para el mundo en general. Y en donde, pues como bien sabes y has venido compartiendo, hay tantas dificultades, problemas y tantas personas que transitan por condiciones de dificultad y para las que en efecto nosotros debemos hacer un esfuerzo por cultivar y desarrollar la empatía. Totalmente. La empatía, bien sabes, es una competencia, es una habilidad. Probablemente es una de las más importantes que comprenden a una de las modalidades esenciales de inteligencia que caracterizan a un ser humano, que es la inteligencia emocional. Como bien sabes, existen diferentes tipos de inteligencia, pero esta es central en la manera en que nosotros nos relacionamos los unos con los otros. La palabra de empatía viene de una raíz griega y tiene dos órdenes de significado que creo que ilustran su naturaleza y significado con mucha claridad. La palabra viene de la raíz dentro de él y viene de la raíz que significa lo que se siente. Fíjate qué interesante, la empatía es la habilidad de ingresar al otro, de colocarte dentro del mismo. Esto es, de la experiencia por la que transita y de la estructura mental y emocional a través de la cual esa persona decodifica esa experiencia. Y después, lo que se siente una vez que está dentro, ¿verdad?, de este entorno y universo, precisamente el tratar de extender tu habilidad de comprensión para poder ver cómo es que esa condición y circunstancia al otro aparece, ¿verdad? Ahora, la empatía tiene muchas cualidades o se desarrolla a través de diferentes medios. Primero valdría la pena que habláramos un poquito, definiéramos qué entendemos por empatía. La empatía es la capacidad de comprender la vida del otro, especialmente su vida emocional, en toda su complejidad, con todas sus diferentes dimensiones. Y esto naturalmente supone necesariamente el poder compartir opiniones y argumentos, implica el poder entender cómo es que el otro se relaciona con esa condición y circunstancia, para lo cual nosotros tenemos que desarrollar ciertas competencias. Y estas competencias yo las divido en 4 primarias. La primera es saber escuchar, prestar atención a lo que la persona comparte, explica, los argumentos que te ofrece. La segunda de estas competencias y habilidades es el aprender a interpretar las señales no verbales del otro, para lo cual evidentemente tienes que estar atento al otro. Y eso se dificulta porque comúnmente nosotros estamos pues distraídos siempre en otro lado, embelecidos por nuestras propias necesidades, por las prioridades de nuestra propia vida externa e interna, lo cual dificulta la empatía, nos separa, nos distancia del otro. Entonces, para interpretar las señales no verbales del otro, que es uno de los métodos que el otro emplea para comunicarse, tenemos que estar atentos. O sea, cuando tu mujer voltea los ojos, cuando tu marido hace cara, cuando cruza los brazos, cuando cierra las piernas, cuando voltea hacia otro lado. Yo creo que uno, si es atento, aprende a leer el lenguaje corporal y facial de la otra persona y la energía, y cuando no está bien y cuando no se siente bien, o cuando está tenso o cuando está molesto, si pones atención. Evidentemente, ¿verdad? Porque todos nos comunicamos a través de diferentes medios y estrategias, una entre las cuales, pero evidentemente no la única, y quizá me atrevería a señalar, no la más importante, es la verbal, ¿verdad? Nos comunicamos a través de gestos, nos comunicamos a través de ruidos, nos comunicamos a través de olores, nos comunicamos a través de diferentes herramientas. Y para poderte poner en los zapatos del otro, para poder comprender la experiencia que el otro tiene, pues naturalmente tienes que generar este sentido de atención. Y ese sentido de atención es uno que simultáneamente debe de sobreceder tu tendencia habitual al egoísmo,
a la mentalidad autocentrada, en donde tu atención está tan solo y a menudo exclusivamente colocada en ti mismo, en tus necesidades, en tus responsabilidades, en tus sentimientos, en la visión que tienes del mundo, que al mismo tiempo elevas equívocamente a una dimensión de absoluta objetividad y de exclusividad. Esto es, piensas que el mundo existe tan solo como a ti aparece y que la percepción que del mismo tienes es objetiva, inconsciente en torno al hecho de que es siempre relativa, que emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias que son temporales y subjetivas, y que por lo tanto la perspectiva y percepción que el otro tiene de la realidad, podemos decir, es tan subjetiva como la tuya, pero también podríamos decir es tan objetiva como la que tú tienes. Claro. La realidad se encuentra siempre en ese punto intermedio entre el otro y tú mismo. Y para poder decodificar esa realidad, pues tenemos que recabar la manera en que la misma aparece a diferentes perceptores. Claro, ¿Se entiende esa idea? Claro, se entiende perfecto. Y dijiste algo bien importante al principio, saber escuchar. Porque la gente cree que sabe escuchar porque escuchamos las palabras que dice la persona. Pero normalmente, y sobre todo tomando en consideración que mucha gente no es necesariamente una gran comunicadora o buena con las palabras o muy articulada, es lo que dice en medio de esas palabras o la carga que tienen esas palabras, lo que verdaderamente nos están tratando de decir. Así es. ¿Me explico? Y yo creo que de todas las distintas competencias que son necesarias para propiciar y detonar la salud emocional, mental en una persona, el bienestar y la felicidad genuina, esta, la empatía, y uno de los medios primarios para desarrollarla, que es la capacidad de escuchar, son esenciales, ¿no? Claro, o sea, si tu esposa te voltea, voy a poner el ejemplo más estúpido, pero si tu esposa se voltea y te dice, estoy harta, es la 5ª vez que te pido que apagues la regadera o te bañes más rápido o cambies el foco, en realidad no te está diciendo que está harta de que no has cambiado el foco. Probablemente lo que te está diciendo es, estoy harta de que las cosas que yo necesito y yo te pido, nunca les pones atención. Exacto, ¿Capich? que no atiendes sus necesidades, que no las contemplas como importantes. Lo y entonces, cual si te haces bolas, ajá. ¿sí? No, entonces te haces bolas y crees que el tema es el foco, y el tema no es el foco, el tema es más profundo que eso. Por supuesto, y todo esto viene de la inhabilidad para ponerte en los zapatos del otro. Y bueno, cuando esto se nos dificulta, siempre existe una herramienta muy simple, pero que curiosamente no empleamos con sabiduría. Si no puedes intuir cómo es que el otro se siente por lo que transita, cómo experimenta una condición y circunstancia, siempre tienes la oportunidad de preguntar cómo es que te sientes, cómo es que interpretas este evento. Y al hacerlo con receptividad. Eso quiere decir no instantáneamente y de forma compulsiva el tratar de contrarrestar esa argumentación, de poner tu punto de vista. El clásico, entiendo cómo lo ves, pero la palabra pero siempre arruina el proceso de la empatía, claro. ¿No? Entonces me quedé en saber escuchar, saber interpretar las señales no verbales del otro. En efecto, se dice también que las personas empáticas comúnmente manifiestan, Marta, 10 rasgos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, un primer rasgo de una persona empática es que es una dotada de cierta sensibilidad al resto de las personas. Los individuos empáticos son desprendidos, abiertos comúnmente a las nuevas experiencias, son amables, son, insisto, buenos escuchas, son personas atentas, saben transmitir estas buenas sensaciones al comunicarse con las personas que les rodean, siempre están dispuestas a ayudar, ofrecen comúnmente, por ejemplo, un hombro donde las personas puedan recargarse, puedan llorar, pero también se pueden sentir heridos y ofendidos con una persona fácilmente. Esa es una primera cualidad, una característica de la persona empática, es alguien comúnmente sensible al resto de las personas. Una segunda cualidad o característica de la persona empática es que es capaz de absorber las emociones de los demás. Las personas con alta empatía se sienten influidos, por ejemplo, por las emociones y el humor
de otras personas, y lo hacen para bien y para mal, curiosamente. Son capaces, por ejemplo, de sentir lo que otros sienten. Lo hacen de forma muy vívida, mucho más que la de las personas ordinarias, movidas precisamente por esta actitud autocentrada y egoísta. Y esto en ocasiones puede ser pues algo muy positivo, porque precisamente fortalece esta capacidad de empatía, pero también puede ser algo negativo, porque personas de esta naturaleza a menudo cargan el peso de las emociones de los demás o los conflictos de los demás. Las personas empáticas tienen por tercera cualidad que suelen ser personas introvertidas y por lo tanto también introspectivas, ven hacia adentro, ¿no? Están atentos de su fuero interno y por lo tanto también están atentos de el entorno de los demás. Evidentemente se trata de personas más intuitivas que la media, esa es su cuarta característica, la intuición, ¿no? Perciben el mundo a través de esta facultad que no es intelectual. Les gusta, por ejemplo, el poder interactuar con los demás de tal manera que abren su corazón a los mismos. Son personas también que les gusta pasar tiempo a solas, no tienen miedo a la soledad. Esto es también muy característico de una persona empática. Una sexta cualidad es que pueden protegerse a sí mismos en las relaciones sentimentales, precisamente por su capacidad de empatía, ¿verdad? Una séptima cualidad es que son presas fáciles de los vampiros emocionales. Esto es algo bien interesante. ¿Has oído hablar de los vampiros emocionales? Son esas personas que tienen que te chupan todo. Tienen esa mala costumbre de descargar toda su negatividad en las personas, a las que succionan su energía para poder seguir en una especie de espiral de fatalismo, de rabia, de resentimiento. Y las personas empáticas pueden sufrir especialmente los efectos de tener a vampiros emocionales cerca, ¿sí? Y esto es algo con lo que tienen que naturalmente tener pues cuidado, ¿no? La octava cualidad es que se sienten muy a gusto en contacto con la naturaleza, y la novena es que tienen sus sensaciones a flor de piel y suelen ser, por último, buenas personas. Todas estas son cualidades y características de la persona empática. ¿Y cómo cuando sientes, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de la gente muy introvertida, es altamente introspectiva? Así es. Y esa es gente que naturalmente puede ser más empática que otra. Estoy pensando en todos los extrovertidos que te estamos escuchando. Porque recuerda, Marta, que el extrovertido, ¿qué es lo que vende común y recurrentemente? A sí mismo, ¿no es cierto? El extrovertido es el individuo que siempre desea ser el alma de la fiesta. El extrovertido es la persona que quiere llevar el liderazgo de la conversación. El extrovertido es el que siempre quiere tener una presencia significativa en un evento, en una reunión, en cualquier tipo de interacción. Por lo tanto, y en conclusión, ¿cuál es la motivante, el motor primario del introspectivo? La proyección de sí mismo. Y la proyección de uno mismo es uno de los obstáculos primarios para el cultivo de esta competencia de la inteligencia emocional, que es la empatía, la capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Porque si lo piensas, ¿qué es lo que hace el extrovertido con el otro? Le arroja su identidad, le arroja sus intereses, le arroja sus prioridades al otro. No se pone en los zapatos del otro, sino más bien invade a los zapatos del otro. Y hoy en día, y de eso quiero que hablemos ahora que regresemos del corte, pero hoy en día qué importante es la empatía. Y vamos a explicar por qué, regresando con Tony Karam, el presidente y fundador de Casa Tíbet en México, en W Radio. No se vayan. Y estamos de regreso en W Radio tomando clases de empatía. Al principio del programa nos explicó de dónde viene la palabra empatía, qué significa, cuáles son las características de la gente empática, y estamos hablando con Tony Karam, presidente y fundador de la Casa Tíbet en México. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Tony? Bueno, Marta, en la tradición budista tibetana se dice que para poder cultivar la empatía, lo primero que nosotros tenemos que desarrollar y refinar es el detonante de la misma, que es la compasión, ¿sí? Para ello, evidentemente, empecemos por definir qué entendemos por compasión, porque como hemos comentado en el programa recurrentemente a lo largo del tiempo,
nosotros asociamos la palabra compasión con un sentido, por ejemplo, de lástima hacia el otro, ¿no? Pero en realidad, en el contexto de otras tradiciones espirituales y psicológicas, como es la del budismo, a esta palabra se le concibe de una forma diferente. A la compasión se le define entonces como esa mente o conciencia que entiende, que es consciente del deseo y el merecimiento que todos los seres comparten en torno a trascender el dolor y el sufrimiento por el que transitan, y la búsqueda natural que en ellos opera del bienestar y la felicidad. Eso es lo que, como punto de partida, entendemos por compasión. El entendimiento en torno al hecho de que todos los seres por igual y sin excepción, amigos, enemigos y extraños, desean ser felices y dejar de sufrir. Cuando nos concentramos en la aspiración de trascender el sufrimiento, a ello le llamamos compasión. Y cuando nos concentramos en la aspiración de ser felices, a eso es a lo que llamamos amor. Entonces, en la psicología budista tradicionalmente dividimos el cultivo de la compasión en 4 categorías y en 4 momentos, digamos, escalonados, evolutivos en su perfeccionamiento, ¿sí? Hablamos de la compasión sentimental, la compasión técnica, la compasión evolutiva y finalmente la compasión espontánea, ¿ok? La compasión sentimental es la que ordinariamente nosotros identificamos y asociamos por este término y experiencia o sentimiento, la de la compasión. Es la de la persona ordinaria. No obstante, es la menos útil de todas las formas de compasión, ya que se encuentra siempre comúnmente saturada por añoranzas, deseos, temores humanos, así como por el amor ordinario, que es una forma de apego mezclado con la vergüenza, la culpa, el miedo. Está enraizada en la ilusión de separación entre el uno y el otro, y es de poca utilidad porque refuerza las diferencias, ya que nos conduce a preocuparnos por otros sin vernos en ellos o ver a ellos en nosotros. Podemos describirla, de hecho, como una especie de compasión idiota, ¿ok? Ese es el primer tipo de compasión y la mayoría de nosotros no pasamos de esta. Híjole. Luego viene lo que llamamos la compasión técnica. Esta es una forma más genuina de compasión porque se enraiza en el entendimiento de la interconectividad que es propia del universo entero, de nuestro entorno, de toda entidad viva. Se manifiesta como claridad de conocimiento empático, se expresa como la habilidad de percibir y entender las tendencias y hábitos del otro, para así poder intervenir de forma amorosa en pro de su bienestar y felicidad. Un ejemplo de esto, de este tipo de compasión, la técnica, es la de un terapeuta, que al señalar los patrones neuróticos de un paciente puede permitirle hacerlos conscientes y así pues trabajar con ellos, minimizarlos o superarlos, ¿sí? Es una primera expresión de la compasión funcional. Pero dame un ejemplo un poco más mortal, no de tu terapeuta, de quien sea en tu vida. Por ejemplo, ¿no? Digamos que tu esposo entiende un patrón en ti recurrente, ¿verdad? Por lo menos lo entiende intelectualmente, puede hacértelo notar, que por ejemplo te dice, Marta, ¿te has dado cuenta que recurrentemente al toparte con este tipo de situaciones tú reaccionas de esta manera? Y a través de evidenciar lo que para ti es un punto ciego, pero es claro para el otro, y el otro no lo juzga ni lo evalúa, simplemente lo atienda, lo refleja como un espejo, te permite al mismo tiempo dotar en este evento conciencia, iluminarlo, y quizá empezar a trabajar con él, dado el hecho de que antes era simplemente una respuesta habitual, compulsiva, recurrente, inconsciente en tu persona. Eso es lo que llamaríamos la compasión técnica. Me gusta, ¿okay? Me gusta. Ok, bien, ya entendí. Luego viene la compasión evolutiva, así la llamo yo, tratando de traducir estos términos de la psicología budista. Es una forma mucho más profunda de compasión. Se basa en un entendimiento empático, capaz de percibir el sufrimiento del otro, dentro de un contexto pues mucho más grande, más amplio, más general. Por ejemplo, entender que el otro está movido por estructuras primarias como el instinto de supervivencia, en especial cuando la persona, por ejemplo, reconoce que actúa como lo haría un animal, esto es movido por el miedo o por el imperativo de la supervivencia, y este entendimiento es súper valioso para el cultivo de la compasión y más tarde de la empatía, porque te permite, Marta, no tomar las cosas personales.
¿sí? Esto es entender el otro actuó de esta manera no porque es intrínsecamente malo, porque es un perro, porque es poco consciente, porque es egoísta, sino porque está movido por estos instintos y patrones primarios que le hacen actuar de una forma que es detrimental para este y es detrimental para mí. Así que no lo tomo como algo personal y a través de ese medio puedo establecer un vínculo que me permita escucharle, que me permita interactuar con él, que me permita ayudarle a que, por ejemplo, supere el miedo o aquello que le impulsa de forma negativa. O sea, aquí pueden aplicar, por ejemplo, todas las heridas que traemos arrastrando de la infancia, de la adolescencia, de la vida, que nos hacen reaccionar de tal y cual forma como una manera instintiva de sobrevivir. Y voy a poner un par de ejemplos. O sea, si yo, pensemos, fui una persona abusada sexualmente de joven, probablemente yo tenga una reacción súper adversa y de rechazo, a lo mejor al sexo masculino, y que para mí las relaciones sexuales sean un recordatorio espantoso de lo que yo viví, y por ende la forma en que yo reacciono es una forma que si la persona no es evolutivamente empática, no va a entender de dónde yo vengo. Exactamente, y con eso para todo. Eso como personal, ¿me entiendes? Tú no quieres tener relaciones conmigo, tú eres fría hacia mí, tú eres egoísta, porque no te pones en los zapatos del otro y no entiendes por qué está movida. Ahora, eso no quiere decir que tú lo justifiques, pero lo entiendes, ¿verdad? Entiendes que finalmente la experiencia es siempre subjetiva, que no tiene realidad intrínseca. Esto es literalmente que no hay verdad ni mentira y que todo depende del cristal con que se mira. Así entonces, ¿cómo aparece esta circunstancia, esta situación, o cómo yo aparezco al otro? Pues lo hago en dependencia de sus impresiones, hábitos y tendencias pasados. Sí. Y eso no es personal, y eso me permite generar un vínculo, extender hacia el otro un lazo de comprensión que puede convertirse en uno de alivio y sanación. Ok, voy a poner otro ejemplo para que quede esto todavía más claro. Si yo vengo de una relación, de un matrimonio en donde mi pareja me fue infiel y me sentí muy lastimada y fue un proceso muy complicado, probablemente las relaciones subsecuentes yo presente, ¿verdad?, restos de ese trauma. Y a lo mejor te vuelves una persona súper desconfiada, persecutoria, psicótica, alucinada y ansiosa. Y si tu nueva pareja, y ojo, no estamos disculpando, creo que ni tú, Tony, ni yo, el hecho de que eso no te dé razón para crecer y para sanar y para mejorar, para cambiar y para avanzar. Pero si tú no entiendes de dónde viene esa persona, no vas a entender esta conducta. Y siempre tratamos de juzgar al otro a través de nosotros mismos. ¿Por qué es que el otro no actúa como yo? ¿Por qué es que el otro no entiende como lo hago yo? ¿Por qué es que el otro no percibe de la manera en que lo hago yo? ¿Por qué? Porque finalmente yo soy la medida de todas las cosas. Porque yo me concibo como aquel que percibe de forma objetiva, que ve las cosas como son, lo cual es absolutamente autocentrado, egoísta, falso y tergiversado, ¿no? Bien, queda claro. El último tipo de compasión, que es la más sofisticada de todas y a la que se arriba a través de el perfeccionamiento de estas competencias, es la compasión espontánea. Y la compasión espontánea es una expresión de la sabiduría que trasciende la dualidad, por ejemplo, entre el sujeto y el objeto. Es una expresión genuina, Marta, del amor, una respuesta que trasciende el intelecto, es espontánea, es automática, al, por ejemplo, percatarse del dolor y el sufrimiento del otro. Cuando, por ejemplo, presenciamos en el parque que un niño se cae de una andadora, ¿no? O se cae de uno de estos, ¿cómo les llaman? Changueras. Un columpio, sí, ya. Se cae y tú te levantas automáticamente para ayudarle. No es algo que tienes que pensar, no te tienes que poner en los zapatos del otro, no tienes que generar una especie de empatía artificial o conceptual. Te levantas espontáneamente. Eso es la compasión espontánea. Y cuando se han cultivado estas competencias previamente que conducen a la empatía, eventualmente el individuo es capaz de expresar este sentido de compasión para todos los que le rodean con facilidad y de forma espontánea.
Y esto me trae pues a la última parte de mi intervención, y es cómo podemos cultivar la compasión y por tanto la empatía. En la tradición tibetana hay muchos métodos para lograr este objetivo, pero he seleccionado uno en particular que me parece especialmente directo y sencillo, ¿verdad?, que me gustaría compartir con nuestra audiencia, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo desarrollar esta habilidad o capacidad compasiva y empática? El primer punto es desarrollar lo que se llama la imparcialidad, ¿sí? La imparcialidad opera como un antídoto a la reactividad social, Marta. ¿Y qué es la imparcialidad? El entender que todos somos, en una dimensión primaria, iguales, ¿sí? ¿En qué dimensión es que todos somos absolutamente iguales? Evidentemente no lo somos en torno a nuestros gustos, evidentemente no lo somos en torno a nuestra historia personal, evidentemente no lo somos en torno a lo que consideramos son nuestras necesidades, nuestra educación, condicionamientos. Todo esto nos diferencia, cierto, pero ¿en qué somos iguales? En que todos, por naturaleza, hacemos lo que hacemos porque deseamos ser felices y dejar de sufrir. Así que la imparcialidad surge en el individuo cuando exalta, intenta reforzar, intenta fortalecer este entendimiento hasta que se convierte en intuitivo y directo y no conceptual del hecho de que todos somos iguales, en el sentido de que deseamos ser felices y dejar de sufrir. Y perdón, yo creo que, perdón sí, que te interrumpa, Tony, pero yo creo que lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial, no importando tu cultura, tu religión, tu nacionalidad, tus creencias, tu color de piel, sí, nos damos cuenta que todos somos iguales, igual de vulnerables. Igual de vulnerables, igual de sensibles, todos deseamos ser felices, dejar de sufrir, de la misma manera que muy a menudo en pos de esa meta, ¿verdad?, en pos de nuestra felicidad y la trascendencia de nuestro dolor, hacemos lo contrario, generamos las condiciones de nuestro sufrimiento, ¿verdad?, y debilitamos o eliminamos las que promueven bienestar y felicidad. ¿Pero por qué lo hacemos? No lo hacemos por maldad, lo hacemos por ignorancia, ¿verdad? Y eso genera esta capacidad de imparcialidad que va a convertirse en una detonante muy importante para la compasión y la empatía. Bueno, el segundo punto es reconocer a todos los seres como cercanos, ¿no? ¿En qué sentido? O reflexionar acerca de cómo todos los seres han sido para nosotros bondadosos. Esto nos parece difícil de entender porque tenemos una sensación de que hay unos que son bondadosos y otros no lo son. Pero si lo pensamos, nosotros somos seres que existimos en consecuencia de la interdependencia. Nadie existe de forma aislada, nadie es una isla en sí mismo. ¿Qué mejor ejemplo hoy en día de esta crisis de salud por la que transitamos, en donde de pronto te das cuenta que no puedes ir al súper, o te das cuenta de todo lo que necesitas para sobrevivir que tomabas por dado, ¿verdad?, en consecuencia de tu libertad, de tu capacidad de movilidad, y ahora que estás encerrado en casa o que tenemos todos estos problemas, dices, carambas, ¿verdad?, dependo de tantas personas y de tantas circunstancias que he tomado por dado y a las que nunca he generado, o para los que nunca he generado un sentido de gratitud y apreciación. Entonces, este sentido de compasión y empatía emerge de reconocer la bondad de todos. Eso quiere decir que yo dependo directa o indirectamente de la bondad de todos los que me rodean para sobrevivir, ¿sí? Eso te va a ayudar a generar también este sentido de empatía e inspira la solidaridad, que es tan importante en el momento por el que hoy transitamos, como también inspira un sentido muy profundo de gratitud. Bueno, de este recordar la bondad de otros, el siguiente paso es generar la determinación de reciprocar, de devolver esa bondad, ¿verdad? Y esto inspira la reciprocidad, ¿no? ¿Cómo puedo devolver la bondad? Pues haciendo algo de beneficio para los demás, ¿verdad?, siendo bondadoso con ellos. Y para lograr esto, tengo el siguiente punto, que precisamente es generar la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, que eso es lo que inspira y detona precisamente la empatía. Contemplar, por ejemplo, también las desventajas de la preocupación en tan solo uno mismo, que inspira pues la obsesividad,
el egoísmo, etcétera, como también contemplar las ventajas del altruismo que inspira el amor y la compasión en nuestras vidas, y generar la determinación de incorporar estas cualidades en nuestras vidas, tomar responsabilidad no solo de nosotros, sino de la relación que tenemos con el mundo entero, que inspire el propósito vital. Creo que este es un régimen muy simple que nosotros podemos intentar incorporar en la vida para desarrollar la compasión eventualmente espontánea y natural, ¿verdad? Y para poder, a través de la misma, detonar un sentimiento genuino de empatía que nos permita realmente colocarnos en los zapatos del otro y entenderle. Hoy en día, con todo lo que está pasando, y puede ser desde pues el rechazo que han recibido enfermeras en Guadalajara, en Francia, en todo el mundo, doctores agredidos, discriminados por el miedo, por la ignorancia, pero igualmente la forma en que estamos hoy, y debo de mencionar el esfuerzo que muchos estamos haciendo en México y en el mundo por guardarnos en casa en pro de los demás, por proteger a los demás, por protegerse uno, pero por proteger a los demás. ¿Cuáles son tus pensamientos? No, coincido contigo, pero también, desgraciadamente, estoy consciente que en un país como el nuestro, la capacidad de reforzar medidas de esta naturaleza, pues es compleja. ¿Por qué? Primero, porque tenemos una población con muy bajos recursos económicos, que vive en la formalidad, que depende de su trabajo día a día, y cómo obligar o hacer que estas personas se mantengan en resguardo domiciliario. Es muy difícil, ¿no? Entonces ahí también tenemos que generar un sentido empático para ellas, para los que realmente tienen una condición de esta naturaleza, y tratar de apoyarles de la manera que sea posible, ¿no? Creo que todos lo podemos hacer de alguna manera, pidiendo la comida a la tiendita de la esquina, pidiendo los víveres aquí o allá en una tiendita pequeñita, no lo sé, variables de esta naturaleza. Y instar a los que así lo pueden a resguardar pues, el estar en casa, el no moverse, y a los que no, pues instar a que traten de seguir las medidas sanitarias elementales. Pero en un pueblo en donde no hay mucha información, en donde las campañas de información han sido muy erráticas, pues esto se ha dificultado, así que pues como sociedad civil lo tendremos que exaltar. ¿Somos un país egoísta? Para muchas cosas sí, yo diría que sí, yo creo que sí. ¿Y cómo te explicas con todas tus lecciones, filosofías, todos los aprendizajes budistas? ¿Cómo te explicas lo que le está pasando al mundo hoy en día? ¿Te refieres a esta crisis en particular? Exacto, sí, a esta crisis en particular. Okay. Yo la contemplo en mi punto de vista, realizado en mi marco de referencia, que es el budismo, lo contemplo como una reacción del entorno natural hacia la explotación y el deterioro de la naturaleza por parte del ser humano. Es como yo lo contemplo, es como una respuesta de la naturaleza que le dice al ser humano, detente, ¿sí? Esta aproximación que tenemos hacia la explotación del entorno natural es insustentable. Y algo tiene que dar, ¿no? Y si nosotros no aprendemos esa lección, pues tenemos nuestros días como especie contadas. Porque si lo piensas, Marta, ese es un llamado de atención en extremo bondadoso, ¿no? ¿A qué me refiero? Si evalúas, por ejemplo, el grado de mortandad o de letalidad que tiene este patógeno, es muy bajo, 2%, 2,5%, a lo más 3%. Entre el siglo XIV y el siglo XV, la peste bubónica acabó con 3/4 de la población del planeta. 3/4 de la población del planeta. ¿Sí? A principios del siglo XX, la fiebre española mató a más de 50 millones de personas. Así que ahora tenemos esta llamada de la atención, creo yo, que la naturaleza nos externa, nos extiende y nos dice, tenemos que cambiar la relación que tenemos con el mundo. ¿Sí?
Es como yo lo interpreto. Totalmente de acuerdo contigo. Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet México, ¿ahora están haciendo algo en línea para entretenernos a todos y que aprendamos mientras que estamos en casa? En efecto, tenemos muchos recursos que hemos estado subiendo a la red. Le recomendaría a nuestro público, si desean acompañarnos por nuestro canal de YouTube, ahí me pueden buscar por nombre o Casa Tíbet México y van a encontrar una enorme cantidad de conferencias, enseñanzas, guías de meditación para pues acompañarles y darles herramientas para trabajar con esta difícil circunstancia por un tiempo. Muchísimas gracias, Tony. Gracias a ti, Marta, cuídate mucho y bueno, pues estamos siempre cerca y nos veremos pronto, espero. Bueno, si ustedes quieren contactar a Tony Karam o a Casa Tíbet, es @Casa Tíbet México en todas las redes sociales, y ahí está toda la información de cursos y todo lo que están haciendo ahorita online en este tiempo de cuarentena. Un abrazo, mi querido amigo. Un abrazo a ti y a todo tu equipo.